Señoras, señores, hermanos en el ideal espírita, así como hemos iniciado nuestro quinto congreso con una enorme expectativa y por supuesto con una gran fuerza, con la misma fuerza debemos decirle hasta siempre. Y esa fuerza radica en el mensaje espírita. Por eso vamos a dar lugar ahora a la última conferencia de clausura de nuestro quinto congreso. Invitamos al hermano John Reynolds y al mismo tiempo también a la licenciada Roxana Zubarán para que previamente haga la entrega de este recuerdo de nuestro congreso. El tema final tiene este título: Doctrina Espírita, un nuevo amanecer para la humanidad. Y como amerita nuestro conferencista por su prestigio, es bueno recordar lo que ya habíamos conocido sobre su trayectoria. Muy en resumen diremos que John Reynolds es abogado de profesión, magíster en Derecho, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas, trabajador del Centro Espírita Juana de Ángeles en Cartagena desde hace 15 años. Él también es presidente del Centro Espírita Clara de Asís de Barranquilla. También actual veedor de Confecol. Señoras, señores, nuestro conferencista, John Reynolds. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bastante emocionado en estos momentos finales donde aparentemente retornamos a la cotidianidad después de varios días de muchas emociones. Estoy tan emocionado que me preocupan los stents que me pusieron la última vez que me dio un infarto. Son 2 stents que tengo. Se pueden necesitar de mucho cariño para que no se vayan a sobreexcitar mi corazón. Doctrina Espírita, un nuevo amanecer para la humanidad. Decía yo ahora pensando, punto suspensivo. Amanecer que empieza en el alma, punto suspensivo, por los testimonios que aquí hemos recibido. No sé si están de acuerdo conmigo, pero lo cierto es que es muy difícil que los espiritistas en principios seamos perfectos. No somos perita en dulce, decimos en Colombia, para agradar a todo el mundo. Así que te voy a pedir el favor que te conectes con lo mejor de mí y no con mis defectos. Así como muchos de los que me han antecedido en la palabra han dado el mensaje, no sé si lo notaron, pero con un testimonio de vida. Y el testimonio de vida no se satisface únicamente con la palabra. Las personas que únicamente hablan con los labios son muy distintas a las personas que hablan con el corazón. Cuando hablamos con los labios, somos terapéuticamente buenos para dormir a muchos. Y cuando hablamos con el corazón, los espíritas, parecen utilizar nuestras endebles máquinas fisiológicas para dar mensajes maravillosos. Estoy convencido de que cada uno de los que estuvo en este escenario, así como en todos los escenarios, y cada uno de los presentes está viviendo su propio testimonio. Testimonios silenciosos desde un hogar complejo, testimonios silenciosos desde una enfermedad, un familiar difícil, qué sé yo. Y sin embargo aquí estamos. Y cuando escuchábamos las palabras de Johnny, de Gustavo, de Simoní, de tantos otros que hablaron de Kardec, por fin hablamos del hombre, por fin hablamos del educador,
del codificador y dejamos de hablar dogmáticamente del espiritismo. Esto es un logro maravilloso, porque Kardec fue humano y esa misma necesidad que el ser humano tiene, así como todos la tenemos, es la vitalidad que requerimos para continuar en este proceso. Somos pioneros de una doctrina que no es religión en el sentido jerárquico, que es una conquista espiritual que no va de puerta en puerta buscando prosélitos, ni cautivando con indulgencias, con toda disculpa, ni con cosas distintas. Es una doctrina que habla de la vida futura, que habla de la reencarnación y que tuvo ese escenario. Francia, la ciudad luz, como tantos dijimos, pero decía que este testimonio, porque no hay otra cosa que hablar del testimonio, si no la palabra sería muerta, como decía el doctor Becerra de Meneses. Comunicación con los espíritus en ausencia del evangelio es comunicación con los muertos. En tanto que comunicación con los espíritus superiores, aprendiendo del legado vivido en la tierra, es una comunicación de esclarecimiento moral. Así, de una u otra manera, enfrentamos dos cosas, decía Gustavo muy propio esta mañana, en cómo la Génesis va indicándonos que esos dos enemigos, la indiferencia del materialismo y el fanatismo religioso, se constituyen para nosotros en ese amanecer que despunta, pero no un amanecer seguramente del que vemos todos los días, no es un amanecer de un sol más, porque estamos aturdidos de sentir lo fisiológico y muy poco lo psicológico. Así es que ese amanecer implica el despertar de la oscuridad que hay en nosotros, la envidia, el egoísmo, el inconformismo. Juana de Ángeles, en el libro Plenitud, habla de tres tipos de sufrimiento. El sufrimiento por la impermanencia, todo lo que sube baja, todo lo joven envejece, y hay gente que no quiere envejecer. El sufrimiento por el sufrimiento, nos quejamos de todo. La queja es una enfermedad de salud pública, abriendo puertas a los procesos excesivos. Y el sufrimiento por la mala educación, el neurotismo, los neuróticos, aquellos que simplemente por la mala educación, como estamos viviendo ahora, no valoran la oportunidad de la reencarnación. Pero eso mismo lo vivió él. Ese primer amanecer de la nueva era también fue vivido de una u otra manera por él, a quien jamás debemos olvidar. Jesús, Barrabás y Pilatos. Una conexión psicológica que Amelia Rodríguez nos trae, muy propicia para entender qué es ese nuevo amanecer desde el alma. Así estaba él, dice Amelia Rodríguez, quien seguramente por el lenguaje tan precioso, mis palabras limitadas van a desnaturalizar. Así estaba él, la noche helada. Esa noche helada era sin lugar a dudas la representación más perfecta para poder equiparar a ese que observan al lado. El alma fría de los acusadores de Jesús. Estaban atormentados por la envidia sórdida, hasta el punto que planeaban con bastante facilidad cómo iban a asesinar a la inocente víctima de esos momentos. Lo habían visto curar, extender sus manos misericordiosas frente al sufrimiento inconsolable, frente a la miseria del mundo. Pero su vida propia era una vida pública, intachable e inatacable. Su legado había sido marcado por la afabilidad, por la razonabilidad, pero esencialmente por algo que falta en nuestros días: la ternura. Jesús era Jesús. Todo su legado, todo su testimonio se centraba en misericordia. Pero Jesús había tocado, sin lugar a dudas, lo que más dolía a este poder sin lugar. Había dicho que su trabajo
en pos del mundo, estaba marcado por la famosa frase de que el hombre no puede servir a dos amos, a Dios y a Mamón, porque corre riesgo de no atender adecuadamente a uno de ellos. Y Pilatos, que ya presenciaba, como observan, el pigmeo psicológico, como lo llama Juana de Ángeles, observaba al hombre torturado pero digno, encadenado pero libre, psicológica y emocionalmente, abatido pero no perturbado. Y él estaba impactado psicológicamente por aquella presencia. Él sabía que Jesús era inocente. El indigno juicio organizado por el sacerdocio del Sanedrín era una evidencia del enfrentamiento de la vulgaridad contra la honestidad, pero también era el cumplimiento de la ley, de que el siervo de Dios debía ser entregado para de esa forma dar cuenta de sus delitos de amor y de su entrega total a la humanidad. Pilato sabía que Jesús era diferente, que Él era la verdad frente a ese mundo de ilusiones, de conveniencias, de negocios, de corrupción. Él, que siempre había estado rodeado de aquellos admiradores de baja estima, que buscaban las migajas del poder que ni siquiera pertenecían a Él, pero que Él sabía más que nadie que era no tener amigos y que era vivir al lado de explotadores oportunistas. Pilatos sabía que Él era inocente, que Él era el amanecer distinto del hombre, y sin embargo, por la presión transitoria de la sociedad, como sucede con nosotros, se dejó manipular y lo interrogó una y otra vez. Lo buscó, trató de confundirlo para hallarlo culpable, y sin embargo, él, que era él, dando muestra de su naturaleza sublime, de su pureza del alma, le respondió, utilizando muchas veces las mismas palabras que le preguntaba, o en algunos casos guardando silencio. Él estaba desesperado, porque, queridos hermanos, dice Amelia Rodríguez, conducir, representar la verdad es un tributo demasiado pesado. La verdad no concilia con licenciaturas morales. La verdad no acepta la delincuencia disfrazada de legalidad. La verdad no acepta en manera alguna aquel derecho que, disimulado de legalidad, atenta contra los derechos de los demás. Siempre que estemos en pos de la verdad, nos van a atacar, nos van a perseguir, no vas a agradar, porque la diferencia no agrada. Sin embargo, él sabía que Jesús era inocente, y en el momento más difícil, cuando Jesús era atacado, intentó interceder, pero su cobardía moral no se lo permitió. Presentó entonces a Barrabás, que en esos momentos también se llamaba Jesús. Sin embargo, el tumulto, la muchedumbre obsesada no aceptó a Barrabás, porque no entendían la diferencia entre el mensajero terrenal y el mensajero sublime. Jesús en esos momentos perdía, y Barrabás triunfaba para poder confortar los intereses de los hombres corruptos, como hoy sucede. Y así fue. Se lavó las manos, pero esas manos quedarían por siempre grabadas en su psiquismo. Trató de disculparse y se marchó. El tiempo pasó, como también va a pasar el tiempo ahora. Como lo decían las personas, estos son momentos históricos para el alma. Y así fue. Tiberio César fue asesinado, y el poder, que siempre es temporal, pasó a manos de Calígula, y Pilatos cayó en desgracia. Fue desterrado a Suiza, y en su mente hizo mella, sin lugar a dudas, la neurosis de la culpa. La depresión llegó,
y él no encontraba. Constantemente en su mente se repetía el acto vil de haberse lavado las manos. Veía en sus manos la sangre del inocente sublime, que representaba la sangre de todos los inocentes que él había asesinado. No lo soportó, cayó entonces en el cráter del volcán de la vulgaridad y desencarnó, ingresando al mundo de las verdades, donde la conciencia arde sin lugar a dudas. Pilatos, Barrabás y Jesús. Muchos de nosotros hemos conocido Pilatos en los hogares, aún lastimosamente en la propia escenario espírita, en el ambiente laboral, aquellos que son hipócritas, aquellos que no se atreven a defender de la verdad, pero también encontramos aquellos que siguen a Jesús. El tiempo, solo el tiempo dirá si realmente tales verdades permanecen. Esa es una prueba histórica de que Pilatos sí existió. No hace mucho, exactamente en 1961, se encontró en Italia, o unos arqueólogos italianos encontraron una dedicatoria de Tiberio a Poncio Pilato. Quiere decir entre el 115 y 117 después de Cristo. Fabio José hizo mención. O sea que hablamos de un personaje original que representa psicológicamente y sociológicamente la situación que estamos viviendo. Emperadores, presidentes que son Pilatos y que ya no necesitan de un Cristo coronado de espinas, sino que hay niños que mueren en hospitales, hay niños que mueren en situaciones degradantes, hay personas que son expulsadas de las fronteras, como si el hombre requiriera de nacionalidad. Hay limitación para el empleo, porque es la transición. Parece ser que aún no hemos tomado cuenta de esto. Y hay una transición que es la planetaria, pero hay otra transición que es la psicológica, que se va a dar el día al dejar el cuerpo físico. La pregunta es, ¿estamos preparados o estamos durmiendo en estos momentos? Estamos habituados a tal verdad. Por eso, bajo esa visión, es necesario buscar respuestas al sentido psicológico de las tres revelaciones. Hemos dicho que el espiritismo es la tercera revelación, pero no entendemos a Jesús. Hemos dicho que Jesús es la segunda revelación, pero poco accedemos a Moisés. Jesús, Moisés y Kardec es un continuum de pensamiento que el espiritismo sintetiza para que el hombre pueda erguirse frente a sus propias realidades. De esa manera es difícil ver cuando el hombre mira al horizonte. ¿Quién hace este ejercicio en las mañanas? ¿Quién se levanta en la mañana, observa el sol, se prepara a recibir sus rayos, bendice el día? Me imagino que todos aquí, ¿verdad? O simplemente o automáticamente nos paramos de la cama, a veces ni siquiera damos un beso, un abrazo a un hijo, salimos todo el día a enfrentar los problemas y tan solo media hora antes de la actividad espiritista nos volvemos santos. Porque no teníamos la sintonía. Qué difícil, ¿verdad? ¿A ustedes les pasa eso? Levante la mano al que le pasa eso. Anda, no puedo creer tanta... Yo sí he observado un rayo de luz. Claro que nos pasa eso. Una de las cosas que los espiritistas tenemos que aprender a hacer es hacer ¿qué? Sinceros. Porque los espíritus sí saben. Los espíritus sí saben nuestras condiciones. Y esa es precisamente la lucha. Por eso lo dijimos y lo ratifico esta tarde. En el frontispicio del libro de los espíritus, Kardec habló de filosofía espiritualista, pero también dijo la inmortalidad, pero habló de la vida futura y del porvenir de la humanidad, que también hablaba Gustavo, ¿verdad? Por eso la conferencia o la información se llama Amanecer de la Nueva Era. ¿Saben ustedes cuál es el porvenir que nos depara en las próximas reencarnaciones? ¿Alguien tiene idea? Para darle entonces el uso de la palabra, porque entonces no tenemos idea, mas sí tenemos conciencia. ¿De qué dependerá ese porvenir? De lo que estemos construyendo ahora.
El pensamiento que tienes ahora, ese es el que vas a tener después de dejar el cuerpo físico. Los hábitos que tienes ahora son los hábitos que vas a tener después de dejar el cuerpito piscinero que todos tenemos, ¿verdad? Ese cuerpito que algunos cuidan en Bodytech, en gimnasios, ¿verdad? Que tienen algunas cirugías que han invertido. ¿Sí? No todos, aquí no tenemos esa costumbre, ¿verdad? Allá en Colombia, uy, eso sí es bastante espiritistas con cirugías plásticas. No está malo cuidarse. ¿Está malo qué? Acceder a un exceso. ¿Qué sucede? Que el espiritismo va a ser una creencia. Los que estamos en las filas espíritas estamos convencidas que esta va a ser la creencia del futuro. En la pregunta 798 del libro de Espíritus, Kardec lo preguntó. Se espera que algún día el espiritismo sea una creencia común, y sin dudarlo, el espíritu de verdad le dice, sí, sin duda llegará a ser una creencia común, porque está en la naturaleza, son las leyes. Y si tú observas que Kardec habla de creencia, pero no habla de denominación. Ya se está aceptando por la ciencia, por la educación, la transpersonalidad del alma. Y todos estos científicos, Elizabeth Kubler-Ross, Michael Newton, Ian Stevenson, Raymond Moody, Banerjee, Hernán Guimaraes Andrade, todos ellos hablan de transpersonalidad, y que esa nueva era no empieza con un cataclismo, ni los platillos voladores llegarán a arrasar con la tierra. Esa nueva era es una palabra clave que se ha encerrado con mucha claridad en este congreso: decisión de ser feliz. Porque si vamos a ser limitados en esa interpretación, nunca seremos felices. Luego, la felicidad es realmente del alma. Esta persona que está allí está pensando en suicidarse. Está mirando si se lanza o no. Está mirando si acaba con la peor tortura que ha tenido en su vida: vivir. Miguel Ángel Cornejo, que no cree en la reencarnación, un importante motivador, dice: ¿quieren una fórmula para no sufrir? ¿La quieren escuchar? Apúntanlo: muéranse. Luego, que él no comparte la reencarnación, no sabe que más allá el sufrimiento como tal continúa. Y entonces por eso hay casos de vida, muertos y sobrevivientes. Esta transición se marca. Por eso Juana, lo decíamos también, habla de 3 tipos de psicología: los codependientes, los seguros y los no realizados. Los codependientes son aquellos que dicen que en la vida hay suerte. Y algunos espíritas siguen comprando la lotería, ¿verdad? Pensando que si ganan la plática van a comprar la sede del centro espírita, ¿verdad? Entonces dependen de la suerte. Los inseguros son aquellos que buscan a otras personas para que los hagan felices. ¿Sí? ¿Conocen alguno así? Mi felicidad depende de mi esposo, depende de mi marido, depende de mis hijos, pero nunca depende de ellos. Yo soy siempre víctima, nunca soy victimario. Y los realizados, ¿quiénes son? Son muy poco porcentualmente hablando. Son aquellos que aceptan la vida que tienen, no porque sean conformes, sino porque han aprendido a tener resignación dinámica. El espiritista tiene resignación dinámica. Ya no enfrenta problemas, enfrenta desafíos. Ya no habla de mala suerte, habla de ley de causa y efecto. Pero aparece en el libro del Espíritu una palabra maravillosa: mérito. Y es por eso que muchos aquí, a pesar de una reencarnación que deberíamos vivir, estamos mejor. ¿Recuerdan la historia de Divaldo? Divaldo venía a padecer lepra. ¿Recuerdan? Se saben esa historia, ¿no? Todos se han leído la historia de Divaldo, ¿verdad? Paso de largo, se la saben, ¿no? ¿Y qué pasó? Que le tocaba a los fines de año ir a visitar leprosos. Claro que él lo sabía. Y claro, él sentía repulsión, incomodidad. Y un 31 o 24, bien no recuerdo, Juana le dice: vamos. Y Divaldo pone como algo de pereza. Y Juana le dice: ¿prefieres ir a visitarlos
o vivir allá. Fue cuando él entendió que este trabajo tenía una situación. Hace poco recibimos un mensaje de Miami, porque hace falta en este escenario, ¿verdad? Su presencia hace falta. Estaba enfermo, adolorido, y decía que el Congreso sea bendecido, porque a pesar del dolor y de las circunstancias, no puedo parar de trabajar. ¿Por qué pensará de esa manera? Porque el tiempo de la reencarnación pasa tan rápido como el pago de un salario, ¿verdad? Sí. Lo esperamos todo un mes. ¿Y cuánto dura? 5 días. A veces ni llega, ¿verdad? Hay personas que por eso no tienen identidad, especialmente en el tema sexual, donde la identidad sexual, con el respeto que esto merece, se volvió una moda o un privilegio de padecer situaciones. Esta chica en particular me impresionó. La conocí hace 6 meses en Bogotá. Tiene 32 años de estar viviendo depresión. Ella tiene 40. O sea que desde los 7 años está viviendo en depresión. Y ella dice que la única manera, Ana Mes se llama, de salir de la depresión fue pintando la depresión. Y ella comenzó a pintar cómo era la depresión, ese fantasma que la acompaña. Y su libro por eso se llama Sin ser de noche, todo se ve muy negro. Un libro maravilloso, está en la red. Y él pintaba esto. Así siente ella que está su alma, estremecida pero oscura. Pero peor aún, este es el reflejo que ella tiene de su familia. Observa y mira que está entre las piernas de su padre, al lado de su madre, pero está la gran horca o la cuerda que la incita a suicidarse. Quiere decir para los psicólogos, no soy psicólogo, pero soy medio enredado para entender estas cosas, que uno, la verdad, puede traducir a través de un dibujo el comportamiento de una persona. ¿Qué miran ustedes allí? Una persona que está ¿qué? Dependiendo de la ausencia de ¿quién? De su padre. Que su madre la acompaña pero no está con ella, ¿verdad? Y que ella piensa constantemente en que la salida es ahorcarse, mas en su cerebro, obsérvenlo, hay una carita permanente que es alegre o es feliz. Hay gente que se siente así. En Colombia, no sé si aquí pasó, en Colombia tuvimos un triunfo materialista. Legalizamos, lo decíamos también, la eutanasia. Wow. La sentencia de la corte permite 4 casos para la eutanasia, y especialmente en bebés. ¿Y qué sucede? Que actualmente ya hay problemáticas porque muchos médicos no quieren practicarlo gracias a algo que se llama objeción de conciencia. ¿Qué tal si más médicos conocieran la reencarnación? Existe la AME, existen aquí profesionales de la medicina, pero tenemos que hacernos escuchar más alto porque la nueva era no está amaneciendo. Hay muchos que siguen lastimosamente buscando la noche y no la claridad. Y esta chica, Chris Stock, no sé si la conocen, es una magnífica diseñadora, gana millones de dólares y escribió un libro que se llama Esta es mi historia, donde también está pintando la depresión y dice que ella se acostumbró a estar con la muerte, que imagino yo que es el obsesor, ¿no? ¿En serio no tienes frío? Le pregunta a ella el espíritu, y dice el espíritu, miren la imagen, ni siquiera tengo piel, por eso no siento nada. Por eso ellos comienzan en un cuadro psicólogo contra comportamientos psiquiátricos a buscar. Bienvenida de nuevo. Dice que después de estar en los cócteles, rodeada, mas no acompañada, en donde le exaltan su ego, vuelve a su apartamento y la única que le espera, ¿quién es? La mal llamada depresión. Así hay muchas personas sintiéndose, así hay muchas personas viviendo, como esta chica. La observan en la parte izquierda, cuando tenía 14 años. Venía o estaba recién capturada por los nazis y era conducida a un campo de concentración. Y entonces los nazis agrupaban a las mujeres en grandes patios para clasificarlas por edad
por color de cabello, por color de piel y por forma física perfecta. Ella tenía 13 años, estaba asustada, le habían arrancado de sus manos a sus padres y había llegado, pero vio que alguien se dedicaba a contar las mujeres y lo apodaron el contador. De esa forma, alguien le susurró al oído: di que tienes 16 años, no digas que tienes 13, porque si no vas a morir. Y ella, entre su miedo y su agitación, cuando le preguntaron la edad, dijo 16. Y de esa forma, cuando este personaje, ella se llama Susan Pollack, cuando este personaje, ahí tiene la fotico cuando tenía 16, y esta es su foto actual, 87 años. Después de mucho tiempo, después de sobrevivir al campo de concentración, se encontró con el contador, aquel hombre que había ordenado la matanza de 600,000 mujeres. Y ella decía: tengo que perdonar. Y alguien le preguntaba, porque esta es una entrevista, Oscar Groening, el contador de Auschwitz, para que lo tengan presente, cómo amanece esta nueva era. Y a ella le preguntaban: ¿cómo pudo usted perdonar? Seguramente no conoce el espiritismo, pero sí conoce la humanidad. Y él le dice: ¿sabe qué? Quien me salvó a mí fue un hombre, irónicamente. Cuando salí del campo de concentración pesaba 45 libras o kilos, de acuerdo a la báscula. Estaba raquítica, desnutrida. Y fue un hombre que se acercó a mi habitación mientras yo titilaba de frío y me dijo: nena, niña hermosa, ¿me recuerdas a mi hija menor? Esas palabras fueron un detonante para mí. Tenía años que alguien no me dirigía una palabra amorosa. Allí comenzó mi humanización. Y por eso, después de tantos años, puedo pararme enfrente y perdonar a este hombre, al cual no llamo criminal, llamo simplemente ignorante del amor de Dios. Esta fotito en particular, durante la guerra de Vietnam, este pequeño de 7 años fue recibido por soldados y ellos le preguntaron: ¿qué cargas a tus espaldas? Y ellos dicen: a mi hermanito, pero está muerto. Y ellos dicen: a tu hermanito, pero suéltalo, es un peso para ti. Y él dice esas palabras, ¿no? Mi hermano nunca será un peso en mi espalda porque es mi hermano. Esta es una foto real, hermosísima, ¿no? Se opera entonces ese amanecer. Ahora no te invito a que veas el amanecer, ahora te invito a que mires el cosmos. Los espíritus, espíritas, los espíritus del Consolador, el espíritu de verdad, nos ofrecen la armonía y el progreso. A pesar que estás cansado, es importante que tomemos conciencia que en este momento estamos progresando, que en este momento la tierra se mueve, pero que en la creación, pregunta 11 del libro de los espíritus, cuando los espíritus o Kardec pregunta sobre la divinidad, la creación es perfecta, ¿sí? No hay un segundo que pare el ser humano o que pare la vida de perfeccionarnos. ¿Y qué sucede? Que vivimos así. De una u otra manera, todos estamos sujetos a esa ley de progreso. La transición se está operando. Movimientos, cataclismos, tsunami, pero las personas siguen viendo el significado erróneo de la transición. Los espíritus advierten que la transición se opera de dos formas: física y moralmente. La física son todo el movimiento de las placas tectónicas. La moral es la purificación de los espíritus encarnados y desencarnados que vivimos aquí. La transformación del mundo no solo depende de la ley. En la última pregunta de los espíritus, la 1000 ¿qué? 18, 19. Eso lo dejarán al intérprete, ¿verdad? Dicen los espíritus: el reino del bien es posible, pero depende de que los hombres encarnados en la tierra puedan atraer, conforme su comportamiento, la reencarnación de espíritus mejores.
O sea que toda esta circunstancia que estamos viendo, este desorden espiritual que vemos, es producto de la ley de ¿qué? De sintonía. Porque Dios no es imperfecto en ninguna de sus cosas. Pero ¿qué dicen los espíritus? Miren esas manos. Que ahora el ser humano ha progresado. El ser humano está más cómodo, tiene más confort, pero requiere del bienestar moral. Y ese bienestar moral, lo advierte Kardec en la Génesis, tiene que ver con que se desarrollen procesos de fraternidad y solidaridad. ¿Qué hemos hecho estos 3 días nosotros aquí? ¿Hemos estado bailando, ingiriendo alcohol? No. Hemos estado confraternizando en función del estudio y del sentimiento. Antes nos reunimos para delinquir. Hoy nos reunimos para servir. La concepción psicológica es totalmente distinta. No hay propuesta educativa ni psicológica que no soporte esta claridad. Sin embargo, seguimos hablando, y es por eso que el espiritismo dice, y Kardec dijo, la religión perfecta, en pocas palabras, es aquella que no soporta sin que Dios no sea perfecto en todas sus cosas. Y tiene que ver mucho con la vida y con lo que somos realmente. Moisés vino, dio el germen diciendo qué hacer. Entregó ese germen a los señores israelitas que salían de los egipcios. Pero ¿qué sucedió? Su estado de conciencia era aún tan materialista que necesitaban una religión semimaterial. Es decir, necesitaban de sacrificios porque los holocaustos hablaban a los sentidos, mientras que la ley de Dios hablaba a su espíritu. Lo que está pasando y lo que hablábamos en estos días, hay muchas personas que aún no están preparadas para ser espiritistas. ¿Estamos preparados en nuestras casas para recibir personas así? Sí. Hay que prepararnos, que el mensaje llegue a espíritas y no llegue a ¿quién? A no espíritas. Tenemos que ser tan versátiles en la exposición del consejo, del esclarecimiento, que las personas por lo menos se preocupen. Y si no van personas así, dice Juana de Ángeles que se llaman personas espejo. ¿Qué hará una persona espejo? Es alguien que simplemente imita, pero que tiene religión sin religiosidad. No sé si entendemos lo profundo de este concepto. Van a una iglesia, pero imitan el comportamiento, mas no tienen conciencia de su acercamiento con Dios, que son muchas veces los fanáticos. Es más aún, tienen una doble máscara. ¿Qué es lo que está sucediendo? En la iglesia, en el culto, se colocan ciertas máscaras. Pero ¿qué sucede? Que se pierden entre fórmulas, entre dogmas, mas nunca se encuentran a sí mismos. La propuesta espírita te da esa identidad, que fue el concepto que trajo ¿quién? Jesús. ¿Cómo hacerlo? Y lo explicó ayer perfectamente nuestro querido amigo del Brasil, en el sentido de decir que no son religiones, son procesos de sintonía. Cuando Jesús mantenía esos coloquios, ¿podemos nosotros lograrlo? Por eso decían los espíritus que Jesús preveía toda esta crisis que íbamos a tener. Ese amanecer del cual hablamos, y ustedes han visto un amanecer entre 3 y 4 de la mañana, donde el cielo es oscuro, pero donde se percibe un pequeño clarito que a veces tarda, y a veces, si está muy oscuro, hay una pequeña estrella que titila, dando la impresión de que esa oscuridad no será para siempre, mientras hay que consolar. Por eso Jesús dijo, este pueblo con los labios me honra, pero con el corazón está lejos de mí. Es que somos muy religiosos, pero no somos espirituales. Y le dijo a Nicodemos, una clase de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual. Dice Humberto de Campos, Nicodemos, porque Nicodemo estaba confundido, ¿verdad? Parecía espiritista nuevo, ¿verdad? No sabía para qué área, si para pases o para mayoría. Porque yo no entiendo la reencarnación, maestro. Y fue a visitarlo cuando estaba por amanecer, para que ninguno del Sanedrín lo viera. Y Jesús le dijo, ¿no entiendes
porque has vivido interpretando la ley simplemente intelectualmente. Razonas la ley, pero no sientes la ley. Y es lo que pasa con el libro de los Espíritus. Leemos el libro de los Espíritus, pero no lo sentimos. Vemos los atributos de Dios, pero no aceptamos su justicia en la vida. El libro de los Espíritus debiera ser el descubrimiento del espiritista frente a Dios. Y pasamos ese libro desapercibido, porque si Dios es la causalidad, nosotros somos su más precioso efecto. Y esas potencialidades poco se descubren, que es el concepto de inteligencia espiritual. Por eso, el amanecer de la nueva era, tú que estás en trance en estos momentos, consiste en que el hombre sepa de una u otra manera que su razonamiento debe liberarse de muchas intoxicaciones que tiene. El razonamiento debe liberarse del personalismo, debe liberarse de todas esas verdades de una u otra manera. Yo he entendido esta verdad de una u otra manera. Cuando iniciamos el viernes, que habían tantas expectativas, yo les dije, estoy aquí por cosas de la vida. Al transcurso de los días, las personas se acercan, viendo una luz seguramente que no es propia, sino de los espíritus. Pero tenemos toda la intención. El 8 de enero del 2018 estaba en mi casa, hice un evangelio, por cierto, cuando de repente, sin pensarlo, un dolor del lado izquierdo de mi cuerpo me tomó y se extendió a mi brazo izquierdo. Yo pensé que era simplemente un dolor más. El dolor fue aumentando y aumentando. Y llamé a mi esposa y le dije, no te vayas a preocupar ni a alterar, pero creo que estoy desencarnando. Wow, no te vayas a preocupar ni... Y ella me dice, ¿te estás burlando de mí? No, creo que es un infarto. Llama a la ambulancia, no, llama a mis hijos. Vamos a hacer un evangelio. Ahí hicimos el evangelio, llamamos a la ambulancia, llegó la ambulancia y la señora me dice, pero usted está infartado, señor. ¿Por qué está parado? No siento nada, siento el pequeño dolor. Váyase para la clínica, porque el infarto parece ser fulminante. Y nos fuimos entonces en el carro, no en la clínica. Miren qué espiritista valiente. Entonces al llegar a la clínica yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no estoy sintiendo nada, vamos a devolvernos. Pero como las mujeres son las mujeres, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos mujeres a nuestro lado, ¿verdad? Gracias a Dios. Me dice, no, vamos a la clínica. Y llegamos a la clínica, y la clínica me recibió en urgencia. No me querían recibir porque no tenía cara de infartado. Y yo decía, esos son los pases que he recibido, gracias a Dios. Y me permitieron entrar a la cara de emergencia. Y me hicieron todos estos exámenes y me dicen, sí, es un infarto fulminante, señor. Yo dije, no puede ser. ¿Quién va a preparar la charla el próximo martes? Tenía una charla en Juana de Ángeles. Me preocupa. El primero que se vino a la mente fue ¿quién? El de la corbata, Jorge. La conferencia Está sin corbata. no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Y resumo la historia. Entonces me sometí a un cateterismo, que es un cable de luz que te meten por la pierna izquierda, atraviesa todo tu cuerpo para ingresar a las arterias. Pero estuve en cuidados intensivos y mis hijos solamente podían visitarme media hora, cuando en la casa me veían todo el día. Ahora hacemos fila para verte, papi, cuando en la casa ni siquiera nos abrazamos a veces. Y estando allí me sentía limitado. Primero porque lo más importante era verme bien, y solicité entonces que me trajeran la mejor pijama que tenía, porque si venían a visitarme los espiritistas me tenía que ver bien. Para mi sorpresa llegaron a la unidad de cuidados intensivos. Generalmente encuentras una enfermera jefe de mucha fuerza, más fuerza que yo, de un carácter riguroso, que le dice, señor, aquí todos se colocan pañal. Yo tenía 48 añitos que no me colocaba un pañal. Y entonces no puede ser. Y lo que tenga que hacer, el efecto físico en el pañal. No puede ser. No estoy de acuerdo. No interesa que esté de acuerdo.
son los controles de la unidad de cuidados intensivos. Y entonces alcancé a hablar con mi hermano y le pide, tráeme un pañal, pero por lo menos que sea de marca, para que no vean que estoy mal vestido. Miren la inconsciencia. Estaba con un infarto y a veces pensando cómo nos vemos, cuando el cuerpo es el cuerpo. Y así fueron días muy difíciles. Inicié el año con un corazón nuevo. 2 stent que costaron más de $20,000 a la empresa. Tenía un corazón biónico al empezar. Y viví un año de muchos desafíos, pero no quería recordar ese momento. Sin embargo, los espíritus y la espiritualidad siempre tienen reservadas las cosas. Y el 24 de diciembre de 2018 estábamos todos expectantes para reunirnos con la familia. Mi mamá empezó un proceso de degeneramiento cerebral y está comenzando a perder la memoria. Entonces estábamos muy tristes. En esos momentos empecé una hemorragia estomacal. Ese 24 de diciembre, antes de las 12 de la noche, estaba nuevamente con mis viejas amigas en la unidad de cuidados intensivos. Difícilmente lo quería aceptar. Mi mayor preocupación era nuevamente irme sin vivir mi testimonio como espírita. Y fue más difícil esta vez. La unidad de cuidados intensivos era más oscura, más difícil. Y allí, como siempre, estuvieron mi familia, mis hijos y mis hermanos espiritistas. En la oscuridad de la unidad de cuidados intensivos, alguien me tomó la mano, oró por mí, Jorge Berrío, y me dijo, aún no te vas a ir. Aún hay mucho por hacer. Pero la hemorragia no paraba. Lo más emocionante de esta historia fue que comencé a empeorar. Y los médicos no sabían lo que tenían. Al punto que la cirujana y el internista discutieron enfrente mío. Porque una me quería practicar un examen. Me practicaron como 102 exámenes. Y el otro no quería practicarlo porque decía, tú no puedes someterte a una endoscopia porque tienes sangrado y hay riesgo de que mueras. Y yo le dije, ¿usted viene a darme ánimo o viene a mandarme a la funeraria? Disculpe. No te disculpo, porque tú como médico debes darme ánimo. Y si ustedes dos son profesionales, miren en las que estaba yo, deben retirarse y tomar un concepto médico por su protocolo de cuál es mi mejor diagnóstico. Y parece ser que la cirujana era como creyente, porque era siempre bendiciones. Y decía que los espíritus te bendigan. Y ella me dice, y te pido un favor, tú eres creyente, ¿verdad? Sí, haz una oración para que el mundo espiritual te inspire, porque yo no sé qué tengo. Y así fueron, y al ratico vino. Yo le dije, tranquilízate, vamos a hacerte el examen. Dios mío, me voy a desangrar, pensé yo. ¿Cuándo? Esta misma noche. Vas a tomarte 4 enemas para que mañana temprano te hagan la endoscopia, porque es la única manera de saber qué tienes. Yo no tenía tiempo ni de avisar a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Y esa noche llegó un enfermero, no una enfermera. No podía pararme de la cama. Y no quiero ser imprudente, pero todo sucedió en un pato. Aquello que te pasa frío y helado cuando no puedes acceder a un baño. Y empecé. 9 de la noche. Era total sangre. Y este joven que no conocía, porque ahí son los ángeles y la protección del mundo espiritual, me decía, Señor, no se preocupe, yo voy a estar aquí. Y yo le decía, ¿cómo voy? Tengo más sangre. No se preocupe, vamos adelante. Y en esos momentos yo pregunté, Señor, ¿por qué me tienes aquí? He dictado 1500 conferencias.
He aplicado 6.000 pases. He leído 20.000 libros espíritas. Y tengo hasta cara de santo. ¿Qué me tienes aquí? Y en esos momentos, que lo comparto con mucho respeto, porque solo entre espiritistas podemos hablar esto, sentí la presencia del Espíritu que tomó mi cabeza y simplemente me dijo: para seguir a Jesús hay que dar testimonios. No te quejes y da tu testimonio. A las 3 de la mañana, porque tenía el reloj de la UCI en todo el frente de mi cama, me dijo el enfermero: Señor John, la sangre cesó. Pero no puede ser si cesó. Yo creo que está listo para el examen. El tiempo pasó, el internista volvió, la cirujana salió, otros exámenes me aplicaron. Yo solamente recuerdo la presencia de este hermano en mi pecho y en mi vientre. Hoy, 31 de marzo del 2019, donde estamos celebrando el retorno al mundo espiritual de Kardec, nunca me pudieron encontrar nada. Jamás en mi organismo hubo una causa de alguna hemorragia. Pero lo peor fue el segundo día, cuando la sangre me comenzó a hacer perder la noción y mi esposo me visitó, y en esos momentos puedo decirles que sentí que me iba, pero estaba tan débil que simplemente pude decirle: te amo. Dicen de que cuando uno va a desencarnar, le recorren los rostros de los seres queridos. Yo vi a mis hijos, yo vi a mi padre, yo vi a mis hermanos espiritistas, pero nunca sentí miedo. Siempre sentí valentía. Y cuando el enfermero tomaba mi mano, que era un desconocido para mí, mas sabemos que no es casual, yo no podía orar, yo no podía pensar, yo simplemente quería vivir, porque quería seguir dirigiéndome a las personas, porque esto me hace feliz. No porque tenga inteligencia suprema, sino por mi conciencia deudora. Porque en el ayer estuvimos en el púlpito, manejamos las indulgencias, buscamos el poder político y sentimos a Jesús, no en el corazón, sino en los labios. En esos momentos en que me desangraba, recordé la oración, pero recordé esta reflexión con la cual concluyo para decirles que el amanecer de la nueva era empieza en tu alma. Que el amanecer de la nueva era empieza en tu decisión de ser distinto. Que cada día el sol sale en tu alma, pero en la noche te recuerda el trabajo aún por hacer. Y miré entonces al techo de la UCI, porque no tenía un cielo colmado de estrellas para mirar. No tenía la caricia de mis hijos, ni la sonrisa de mi esposa. Y miré entonces hacia el techo de esa unidad de cuidados intensivos y dije: si Dios se olvidara que soy una marioneta de trapo y me concediera un instante más de vida, tal vez no diría todo lo que pienso, pero pensaría en todo lo que digo. Daría más valor a las cosas, no por lo que valen, y sí por lo que significan. Dormiría menos, soñaría más, porque ahora sé que por cada 60 segundos de luz que cierro los ojos, pierdo un minuto de vida. Caminaría cuando los otros se detienen, escucharía cuando los otros hablan. Si Dios me permitiera un instante más de vida, otra reencarnación más, dibujaría mi odio sobre el hielo y esperaría que el sol saliera. Si Dios me permitiera un instante de vida más en la casa espírita, en el abrazo con mi hermano, en la búsqueda del perdón, diría a cada hombre y mujer que son mis favoritos. Regaría con mis lágrimas las rosas. Esperaría a que el sol saliera todos los días.
Si Dios me permitiera un instante más de vida, otra existencia más, le diría a los hombres que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. De que dejamos de sentir al dejar de enamorarnos, de la sonrisa de un bebé, del abrazo de un padre, de una mano amiga que te sostenga en un momento de dolor. Diría a los hombres, ¿cuán equivocados están al pensar que el éxito está en la cima de la escarpada, cuando en verdad el éxito está en la forma de subir la escarpada? De que un hombre solamente tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. De que un recién nacido tiene atrapado a su padre para siempre cuando con su manita aprieta su dedo índice. Si Dios me permitiera una vez más, grabaría tu voz y escucharía tu melodía una y otra vez. Me despediría cada día con un beso, y si cruzas el umbral de la puerta, te llamaría para decirte te amo y te abrazaría una vez más. Si esta fuera la última vez que te voy a ver, si voy a desencarnar, me gustaría decirte que te quiero, que te amo, que qué maravilla que estés en mi vida. Somos espiritistas. Este es el momento crucial. Ya no corresponde ir a la arena a enfrentar los leones que los romanos se acostumbraban. Ahora es el encuentro consigo mismo, el valor de amar, el valor de perdonar, el valor de acariciar, el valor de cruzar distancias para reencontrarnos, dejando familias, dejando esposos, porque Jesús, como hace 2000 años, te sigue llamando. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un mensaje de mucha luz, de mucho sentimiento. Agradecemos a nuestro hermano por esas palabras, por ese entusiasmo que nos inyectan en esta tarde al finalizar esta fiesta espiritual. En este momento vamos a presenciar un video, la invitación a Perú, para que nosotros podamos incentivarnos más y motivarnos para poder estar con nuestros hermanos vecinos.
Señoras, señores, hermanos, hermanas en el ideal espírita, para ponerle el punto final al quinto Congreso Sudamericano Espírita, la mejor manera que podemos pensar y hacer es conectarnos con la divinidad. Y sabemos bien que el recurso, que el camino, que la forma es la oración. De esta manera vamos a invitar al hermano Jorge Berrío para la oración de clausura de nuestro quinto Congreso Espírita Sudamericano. Elevemos el pensamiento a Dios para sentir esta alegría que da la paz de este reencuentro con Jesús. Este camino hacia Jesús lo hemos encontrado gracias a este insigne maestro, Allan Kardec. Y viviremos todos en mucho agradecimiento, mucha luz hacia este noble espíritu que estará en las cumbres espirituales y hasta allá llegue nuestro agradecimiento. Porque gracias a su obra hoy estamos aquí reunidos en su nombre. Gracias, Maestro Kardec, por llevarnos de la mano hacia el encuentro, hacia el retorno con el Maestro Jesús. Camino que perdimos hace muchas encarnaciones y hoy estamos aquí retomándolo. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Vibremos todos con mucha sinceridad por la paz del mundo. Viviremos en ese sentimiento de felicidad, de paz que el mundo necesita sentir. Somos aves que transitamos de la noche oscura hacia la luz. No desfallezcamos en ningún momento. El Maestro nos espera con los brazos abiertos. Espíritas, amamos. Nos enseñó el Espíritu de verdad. Hoy no podemos ser distantes de ese amor. Seamos fieles, fieles más que nunca, para que así nos tornemos instrumentos de amor en todo momento y en cada instante. La fidelidad a Kardec es nuestra promesa que hicimos en el mundo espiritual. Hoy, aquí reunidos, sintamos que la doctrina vive, que nunca vamos a dejarla que muera en nuestros corazones, porque el amor nunca muere, la verdad perdura a través de los siglos. Espíritas, amémonos, cuenten con nosotros los espíritus espíritas que les abrazamos con la fe de que no van a desistir de la construcción de un mundo mejor. Adelante,
no desfallezca. Oremos todos unidos. Somos el mismo equipo, unos encarnados y otros desde este lado de la vida. Le decimos, el amor triunfa, el amor continúa. No se alejen de ese bello sentimiento. Tomad el arado, que vuestras voces se sientan en el desierto de los corazones, para que así estemos siempre felices de que somos espíritus, espíritas encarnados y desencarnados, con un sentimiento de paz y de amor. Continúen adelante, construyan sus casas con amor y paz, fieles al mensaje de Kardec, el amigo y hermano de siempre, José María Fernández Colavita. Dios nos bendiga a todos y nos proteja este retorno a nuestros hogares, y que sintamos todos esta alegría y esta paz por siempre. Gracias, Señor, y que así sea. Muchas gracias. Amigos, hermanos del Ideal Espírita, hemos llegado al final de nuestra programación, pero a nosotros como presentadores y espíritas nos toca darles gracias por estar aquí, gracias por haber sacrificado en algunos momentos tiempo, distancia, familia y hasta trabajo. Que esta luz que tenemos en esta tarde, a todos, tanto expositores como visitantes, la espiritualidad nos pueda regalar esa paz que hace más de 2000 años venimos buscando. Que Dios en toda y en todo su amor, en toda su justicia, nos pueda hacer volver a nuestras casas, no solo de familia, sino también espíritas, recargados de energía para continuar trabajando por este ideal que ya nos habíamos marcado muchas vidas antes de esta. Muchísimas gracias por estar acá. Voy a ceder la palabra a mi compañero para darles la despedida. Mucho cariño, mucha paz. Hermanos y hermanas del Ideal Espírita, que Jesús imprima en el granito de nuestras conciencias lo escuchado, lo aprendido, lo actuado en este 5º Congreso Sudamericano Espírita, por el bien de la humanidad y por el bien del universo. Muchas gracias, hasta siempre.